Agüime. Mi nombre es Ángel Caballero, yo soy enfermero del Centro de Salud del Cruce de Arinaga, de la zona básica de Agüime. Hoy vamos a hablar de enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial y cómo poderlas evitar y manejarlas. En un principio, yo para introducir un poco la charla de hoy, los participantes, iba a hablarles de los factores de riesgo de la población canaria y la incidencia. Pero ahora, durante el rato que hemos estado preparando la charla y ahora por la mañana, he decidido cambiar el tema de la intervención y les voy a hablar de bidones de agua. Los bidones de agua que aquí en Arinaga y yo soy natural de Ingenio, y es una cosa que desde hace 30, 40 años teníamos como muy metidos en el cuerpo, ¿no? O sea, formaba parte de nuestra cultura, ¿no? Durante todos estos años, los hemos ido perdiendo porque la red de agua se ha ido cambiando, se ha ido sustituyendo por las sucesivas mejoras en el control de un elemento muy importante en el agua, que es la presión, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de la red de agua como símbolo de la hipertensión por el deterioro que implica a largo plazo el que tú no cuides el cómo la mantienes y el cómo se va deteriorando. Yo creo que un factor súper importante en el tema de la hipertensión es eso, el invertir a largo plazo y el ver cómo lo que hace 30 años se comenzó como formaba parte de nosotros, se ha ido reformando y mejorando, y es la inversión de mantenernos muchos años para que dentro de, o sea, para no... Lo voy a dejar. Me he puesto un poco nervioso y he perdido el hilo. Tranquilo. Vale. Quería formar un paralelismo, vale. Voy a empezar a introducirlo y en primer lugar nos va a hablar Sandra Ellingson, que es médico de familia del Centro de Salud de Maspalomas, y nos va a hablar de lo que hemos venido a hablar, que es de hipertensión y no de tuberías, ¿vale? Venga, gracias. Fenomenal. Hola, buenos días. A ver, vamos a buscar la presentación. Esto no se lo permite. Lo voy a quitarlo de aquí. No, aquí, desde el principio. ¿Y esto qué? Ya lo estoy haciendo mal. Quítalo. Ah, el zoom, ese es el zoom, ¿no? Ah, no se ve. Vale. ¿Lo tienes el zoom? Sí, está aquí. Pero por quitarlo. ¿Pero lo pusiste a compartir? Yo no he hecho nada. Esta persona que se quite la cámara o no sé ni qué. Eso para agrandarlo. No estabas compartiendo pantalla, creo. ¿Te doy a aceptar? El anfitrión inhabilitó. No, eso no lo quieres hacer. Sí, claro, está aquí. No, dime cuál es. ¿Las que están aquí? La que dice Sander, aquí. No, esa no es, perdón. Esa es la de él, dice Sander. Espérate, ponla atrás. Está en escritorio. Una que diga esta. O sea, es la última que aparece. Vale, vete a de principio. Espera, yo lo hago. Yo lo hago, Pedro. Desde el principio. Sí, lo estoy... A ver si me deja... Aquí. Vale, y esto del zoom lo pongo a un lado para no me moleste. Vale, pues nada, perdonen. Esto, de verdad, las nuevas tecnologías para los médicos que somos cuadriculados, es muy complicado. Pero bueno, nos adaptamos como todos ustedes. Buenos días, yo soy Sandra Ellingson, soy médico de familia en el Centro de Salud de Maspalomas. Muchísimas gracias por invitarme a la 8ª jornada de salud comunitaria. Y yo, bueno, vengo a hablar, No, Sandra. desde el principio, no me deja. Lo estás poniendo a modo presentación. Sí. ¿Y cómo quieres que lo ponga entonces? ¿Sí, no? Bueno, eso está bien. Nada, tranquilidad, bien.
volvemos al Zoom. Mira a ver, mira a ver. No se está compartiendo porque no se mueve. Es que no te lo deja poner en modo presentación, no sé por qué. Mira, reanudar presentación, mira a ver ahí, que sale algo. ¿En qué formato lo tienen puesto ustedes? Pregúntale si lo ven ellos ahí. No, pues yo ¿Sabes? estoy con el Zoom desde ahí. Por eso, ¿sabes? ¿Ese? ¿Compartir? Ah, puede ser que ahora sí, ¿eh? Vale. Pues nada, vamos a empezar. Bueno, antes de empezar, quisiera ponerles un vídeo, si no me pierdo entre tanta tecnología, ¿vale? Un vídeo que empieza, el vídeo, lo voy a aplicar un poquito porque el vídeo, aunque está subtitulado en español, el vídeo es en inglés. Es un vídeo de un chico de 32 años que entra por urgencia con un infarto. Entonces se ponen ahí el enfermero y el doctor. Y entonces el doctor dice, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede ser que un chico de 32 años esté entrando por urgencia de esta manera y con un infarto? ¿Vale? Y entonces nos vamos a leer el vídeo sin que yo me pierda. A ver. Ay, esto está aquí, fuera aquí. Aquí. Yo lo tengo aquí, lo que tengo que compartirlo. ¿Tú sabrás compartírmelo? Que sí, el vídeo está aquí. Mira, no, está afuera. Entonces hay que salir de la presentación otra vez. Sí, lo salí. No, esto no es un ordenador. Tienes que salir de la presentación y tienes que buscar el vídeo. Vale, que está en... Este. No, ¿Puede ser? impactante no. Espérate, tranquilo. Presentación, no. Tiene que haber más cosas aquí que esto. ¿Cómo puedo ver más cosas aquí que esto? Se supone que puede ser este. No lo sé, mira a ver. Dice impactante ese. Sí. ¿No se ve? Ahora sí. No. Se oye, pero no se ve. Ayer se pudo. Jo. Sí, ese, vale. ¿Compartir como hiciste? Eso fue lo que hice. ¿Sí? ¿Así está compartiendo por Zoom? Sí. Bueno, Just came in. Heart tranquilidad attack. en el frente. 5'9", 300 pounds. Tranquilidad. Lo que voy a hacer es, voy a darle la vuelta y lo vamos a ver, ¿vale? Lo voy a dar. ¿Puedo dar la vuelta a esto? Sí. Sí, vamos a ver que mi ordenador es grande, ¿eh? ¿Vale? Os voy explicando de todas formas porque el vídeo es... Me voy para allá. Es de un chico de 32 años. Nada, mete ahí. Vale, ahí lo pongo. Lo que sea será. Audio hasta arriba. El vídeo es de un chico que entra por urgencia, ¿vale? Just came in. ¿Puedes Heart subir el attack. volumen? 5'9", 300 pounds, 32 years old. Dice el médico. How the hell does that happen? Can I get a, Could be developing diabetes. You have to make a change. You're graduating! Watch TV. You wouldn't have to leave. You can't do this. Yes, can I get a... Gotta know how deep this is. You have to make a change. Good job, Jim. You got an A+. No lo ven bien. Para aquellos que no lo ven bien. Entonces es un chico de 32 años que entra con un infarto en un hospital en Estados Unidos. Eso puede pasar aquí en Canarias, cualquier hospital. Estamos hablando de un chico de 32 años. Probablemente sea un hipertenso y no lo sabía. ¿Vale? Entonces, los estilos de vida de este chico no es que hayan cambiado de ahora, de hace un año para aquí. Todo empezó desde su infancia. Sabemos aquí en Canarias tenemos un problema con la obesidad y los niños. Y es que las cosas hay que empezarlas desde la raíz.
no desde las ramas. Y entonces este chico llevaba una mala alimentación, una vida sedentaria y termina, a ver si no la lío otra vez, termina con 32 años, ¿vale? En urgencia, esto tengo que salir de aquí, dejar y volver a mi presentación. Y entonces seguimos con la presentación, aquí en compartir, me voy a la charlita aquí de Sandra y pongo compartir y ya está, ¿vale? Y entonces, lo impactante del vídeo es que pensamos que los infartos, los ictus y las enfermedades, cualquier enfermedad cardiovascular le pasa más a las personas mayores, ¿vale? Pero no hay que ser una persona de 80 años para que nos dé un infarto. Puede ser un chico de 32 años que probablemente lleve 5 o 10 años mal controlado. ¿Y este vídeo por qué lo pongo? Porque a veces pensamos que la hipertensión, pues nada, es una enfermedad que no es muy importante. Pues sí. Fijaros que 1.130 millones de personas a nivel mundial padecen la hipertensión, ¿vale? 7,5 millones de las defunciones que pasan a nivel mundial son consecuencia de mal control de la hipertensión y por tanto de complicaciones a largo plazo. En nuestro país, el 16 millones de personas, que son 42% de la población, padecen de hipertensión. Entonces, no estamos hablando de una enfermedad rara. Y ese porcentaje aumenta más hasta 60% cuando estamos hablando de personas mayores de 60 años. Para mí una persona de 60 años es una persona joven. Hoy en día no es como hace 20 años que una persona de 60 años era ya una persona mayor, una persona de 60 años todavía está activo laboralmente y una persona independiente. Entonces, el control de la hipertensión es importante en todas las edades, no solamente en los mayores. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro en esta charla es que la hipertensión es un factor de riesgo. La hipertensión en sí, ahora hablaremos, lo que estaba hablando Ángel, subida de la presión a nivel de los vasos sanguíneos, ¿vale? Pero eso no es lo importante es el riesgo cardiovascular que esa hipertensión mal controlada me puede dar, el riesgo me puede dar para que yo, en un momento dado, de aquí a 10 años, pueda tener una enfermedad cardiovascular, ¿vale? Se sabe que en Canarias es muy prevalente la enfermedad porque cada vez nuestra población está mucho más envejecida y somos una población sedentaria, con el buen tiempo y el buen clima que tenemos en Canarias. Fijaros, esto es una tabla, no me voy a meter en la tabla, solamente la traigo para ilustrar que estos son factores de riesgo importantes, ¿vale? El tabaquismo, fíjense que vamos por debajo de España en total, ¿no? Pero después los otros factores de riesgo como el colesterol, fijaros que Canarias está por encima, la hipertensión, Canarias está por encima. Es verdad que las mujeres, que ya hablaremos después, somos igual que el total de España, pero en los hombres estamos por encima. La diabetes por encima y la obesidad por encima. Muchísimos de estos, los tres factores de riesgo, colesterol, hipertensión y diabetes, se relacionan mucho con la obesidad. Y la obesidad en Canarias es un problema bastante importante. Después mi compañero Peter hablará de cómo tomar la atención correctamente, pero fíjense la definición. Lo que estaba hablando Ángel, ¿qué es la presión arterial? La fuerza que cuando la sangre circula por las arterias, la fuerza que hay. La fuerza es la presión arterial. Y cuando esa fuerza de la sangre aumenta, eso se llama hipertensión. La tomamos en un tensiómetro, que después hablará Peter, y sabemos que la tensión sistólica es cuando contrae el ventrículo izquierdo del corazón y la sangre sale. Y la diastólica, que siempre es la tensión más baja, la alta y la baja, como decimos nosotros, es cuando el corazón se dilata y se llena de sangre, ¿vale? Pero esto es un poco rollo. Entonces a mí en la consulta me gusta mucho hablarle, porque si nosotros no sabemos lo que tenemos y a mí no me duele, doctora, déjese de rollos que no me voy a tomar ninguna pastilla para algo que no me duele. Entonces yo siempre les explico. Si, imaginaros que esto sea una cavidad del corazón, el ventrículo izquierdo, ¿vale? Y la puerta de ahí es la válvula, una válvula del corazón. Si ahí hay dos personas agarrando la puerta para que yo, cuando contraiga, abra, pero hay dos personas, pues yo contraigo, como el corazón tiene mucha potencia, contrae y abre la puerta, ¿vale? Pero con la edad, la obesidad, el consumo de sal, el sedentarismo, el tabaquismo, cada vez esa presión se hace más grande y entonces en vez de tener a dos personas fuera agarrando la puerta para que yo la abra, tengo a 1000 personas abriendo. Pero eso no pasa de un día para otro, pasa de un día
otro día, otro día, otro día. Entonces llega un momento que fuera para que yo contraiga, porque el corazón tiene que contraer, hay 1000 personas fuera agarrando la puerta para que yo no la abra, llega un momento que yo no lo puedo abrir. ¿Y qué pasa? El corazón aumenta su músculo y se pone fuerte porque tiene que bombear y bombea. Pero pasan los años y el paciente sigue mal controlado, tiene más edad, más rigidez de las arterias y ya claudica el corazón. Y eso es lo que nosotros llamamos insuficiencia cardíaca, ¿vale? Pero la insuficiencia cardíaca en la hipertensión no ocurre de un día para otro. Son enfermedades que se tienen que controlar día a día, pero realmente las complicaciones, la mayoría, se ven a largo plazo. Pero es importantísimo el control de día a día. ¿Y por qué es tan importante? Porque se relaciona con enfermedades cardiovasculares. Enfermedades cardiovasculares desde infarto a un ictus, a tener problemas al caminar, que después hablaremos. Hay muchísimas complicaciones que se relacionan con la hipertensión. Pero lo más importante es que la principal causa de muerte y discapacidad en nuestro país es enfermedades cardiovasculares. Y no estamos hablando de pacientes de 80 años, estamos hablando de pacientes jóvenes, que porque no se controlan, sabiendo que son hipertensos, algunos no lo saben, pero sabiendo que son hipertensos, pues terminan con complicaciones de personas mayores. El 38% de las disfunciones en España son por enfermedades cardiovasculares. Y fijaros que el 50% de esas enfermedades cardiovasculares son por causa de una hipertensión mal controlada. Entonces, el que yo no termine con 40 años con un ictus tiene que ver mucho si yo me controlo la hipertensión. Y si yo me controlo la hipertensión, tiene que ver mucho si tomo una pastilla o tengo que cambiar mis hábitos alimenticios, tengo que caminar, tengo que cambiar lo que ingiero, ¿vale? Y ahora lo importante. El que yo reduzca el 10 milímetros de mercurio en la sistólica o 5 en la diastólica, mi tensión, pues reduce el riesgo de que yo tenga un ictus en un 35%, que yo tenga una complicación coronaria en un 20%, que yo tenga una insuficiencia cardíaca en un 40% y cualquier otra mortalidad de cualquier otra causa en un 10-15%. Fijaros, el bajar de 150 a 140 en la sistólica o bajar de 95 a 90. Fijaros lo importante. ¿Y qué malas noticias les tengo que dar? Pues solamente el 26% de los pacientes están bien controlados aquí en España. Este es el estudio diabetes.es, ¿vale? Solo el 26% de nuestros pacientes están bien controlados. Y el 28% de los pacientes siguen sin estar diagnosticados. Y la gran mayoría son pacientes jóvenes que no se toman la atención, porque la hipertensión, la gran mayoría de veces no duele, ¿vale? Y además están en edad laboral. Significa que si les da algo como a este chico, ya tenemos un paciente que ya no va a volver a trabajar o va a estar mucho tiempo de baja laboral. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros hacemos para la toma de tensión en la consulta? Pues bueno, hasta los 14 años con que tomemos una tensión, y eso lo hacen en pediatría, vamos bien. Desde los 14 a los 40 años, pues cada 4 o 5 años se recomienda tomar la tensión. Y a partir de los 40, cada 2 años. Estoy hablando para hacer un despistaje de hipertensión, no en pacientes hipertensos. Pacientes que no son hipertensos que dicen, ¿cada cuánto me debería de tomar la tensión? Pues esas son las recomendaciones. Ni tanto ni tan caro. Hay pacientes que se toman la tensión y no son hipertensos todos los días y digo, vamos a ver, dedícate a comer bien, a perder peso y a hacer deporte y olvídate de la tensión. Cuando la tengas ya se le dará las pautas para tomar. Estas son clasificaciones de hipertensión. Hay muchísimas clasificaciones que no me voy a meter en ellas, ¿vale? Pero para que veáis que nosotros, dependiendo de cómo tiene el paciente la tensión, pues lo clasificamos de una forma u de otra. Y esto es lo importante. No es lo mismo un hipertenso 30 años que no fume, que sea delgado, que tenga los riñones bien y que no sea diabético, a un paciente de 30 años que sea fumador, que sea hipertenso, que tenga obesidad y que sea diabético. Entonces, o que haya tenido un infarto. Entonces, el riesgo se va aumentando dependiendo de los factores de riesgo que tengamos. Esto es como ir a la lotería. Si compro un boleto, tengo un riesgo. Si compro 10, puede que no me dé, pero tengo más riesgo. Tengo más posibilidades de ganarme el abono loto. Pues entonces, dependiendo de en qué situación estemos con el paciente, si el paciente ha tenido un evento o el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, que eso lo calcula su médico, sabemos si la tensión tiene que estar por debajo de 140/90 o tiene que estar por debajo de 130/80 o hasta más baja. Entonces,
dentro de los consejos que hacemos en la consulta, pues realmente siempre intentamos que cada vez que venga consejos dietéticos, recomendaciones de deje de fumar, de los hábitos, del estilo de vida, de la alimentación, de que camine. Normalmente en la consulta también habría que medir el perímetro abdominal, porque no es lo mismo una persona obesa, todo obesa, a esas personas con mucho panículo adiposo, los pacientes con obesidad central, ¿vale? Siempre intentamos que el paciente se adhiera a su tratamiento de hipertensión, una analítica y una exploración anual. Ahora mismo realmente está complicada la cosa con el coronavirus, pero bueno, eso es lo que se recomienda y los compañeros médicos de familia pues intentan organizarse de forma presencial lo mejor posible. Y el electro cada 2 años es obligado. Entonces, si uno es hipertenso y no se ha hecho un electro en 2 años, se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque ahí se ve lo que estábamos hablando antes. Cuando el corazón aumenta su musculatura, eso nosotros lo vemos en el electro. Si ha tenido un infarto y no se ha dado cuenta, porque a veces son infartos silentes, también nos damos cuenta en el electro. Entonces es importante hacer un electro y registrarlo. ¿Cuáles son las causas de la hipertensión? Bueno, el 95% de las veces, la hipertensión tiene lo que nosotros llamamos una causa esencial, idiopática. Significa que es hipertenso, probablemente sea por la edad, por la rigidez de arterias, que no podemos cambiar las arterias a los pacientes ni quitar en los años. Pero hay un 5% que nosotros tenemos que despistar, que se ve mucho en pacientes que le ponemos mucha medicación y no hay forma de controlarle, o pacientes muy jóvenes que empiezan con hipertensión y no tenemos una causa justificada, pues eso habría que hacerle un despistaje de enfermedades, de hipertensión secundaria. Entonces, dentro de los factores de riesgo están los no modificables y los modificables. Los no modificables son, pues lógicamente, los que no podemos cambiar. Por ejemplo, a más edad, más hipertensión. Sabemos que un paciente que tenga antecedentes familiares, madre, padre, hipertenso, pues tiene más probabilidad de ser hipertenso. El sexo. Sabemos que los hombres que pobres siempre tienen de perder, los hombres tienen más riesgo de ser hipertensos. Pero es verdad que cuando la mujer ya tiene la menopausia y disminuye el estrógeno, se equipara, se pone al mismo nivel de riesgo que el hombre. Y después hay razas, por ejemplo, la raza negra tiene el doble de riesgo que la raza caucásica. Mi compañera Daisy le hablará de este tema muy bien, yo solamente voy a comentaros. Después están los factores de riesgo modificables, que son el que uno puede cambiar para mejorar, disminuir su riesgo, que sería el tabaco, la alimentación, el ejercicio, el sedentarismo, ¿vale? ¿Y cómo prevenirlo? Pues lo típico, mejorando la alimentación, dejando de fumar y haciendo deporte. La hipertensión es mucho más que una subida de tensión, es un factor de riesgo mayor, igual que la diabetes, el tabaquismo y la dislipemia, que es el aumento del colesterol, ¿vale? Entonces, claro, lo que estábamos hablando antes, si yo soy hipertenso solamente tengo un riesgo, pero si yo soy hipertenso y fumo, pues tengo mucho más riesgo, y si fumo, soy diabético e hipertenso, pues el riesgo se multiplica. Y la diabetes es muy prevalente aquí en Canarias. Entonces, el ser diabético y hipertenso se ha visto casi en el 80% de los pacientes, ¿vale? Y después tenemos otros factores, que son los menores, la obesidad, los antecedentes familiares, el sedentarismo, la raza, ¿vale? Que son importantes, pero no tan importantes como los mayores que hemos hablado. La hipertensión es un asesino silente, va matando sin dar síntomas, igual que la diabetes. Entonces, ese es el gran problema. Si yo empezase con una hipertensión leve y, yo qué sé, se me pusiese un brazo azul, seguramente todos mis pacientes estarían muy bien controlados, porque dirían, doctora, tengo el brazo azul, ¿por qué? Quítemelo, quítemelo. Pero como la gran mayoría de los pacientes no tienen síntomas, y cuando tienen síntomas tenemos la tensión por las nubes, ese es el gran problema. Y a veces tienen síntomas, pero son muy inespecíficos. ¿Quién no ha tenido un dolor de cabeza, un mareo, palpitaciones, sudoración, veo un poco mal, me sangra la nariz y no le damos importancia? Entonces, esos son síntomas inespecíficos que pueden ser un dato de que tengo la tensión alta. Crisis hipertensiva. Esto ya estamos hablando, no es que tenga un poquito la tensión alta, es que la tensión está a unos niveles que me tengo que preocupar, ¿vale? Está la urgencia y la emergencia hipertensiva.
La urgencia hipertensiva es cuando tengo la tensión sistólica por encima de 210 y la diastólica por encima de 120. Pero a diferencia de la otra que voy a hablar, no hay lesión de órgano blanco o órgano diana. ¿Eso qué significa? Que aunque yo tengo la tensión por las nubes, no tengo un dolor torácico, no tengo ninguna sintomatología neurológica, no me afecta a la visión o no, los riñones filtran bien, ¿sabes? Que solamente en ese momento tengo la tensión alta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que tengo que tener paciencia, mi ranita, hay que bajar la tensión, pero podemos bajarla de forma paulatina, 24 o 48 horas, no hay que volverse loca, no hay que ir al hospital, pero es verdad que nos está dando un signo que el paciente, si no está con tratamiento, debería de mirarse porque debería de comenzar con tratamiento antihipertensivo, porque nadie que no sea hipertenso llega a esas tensiones así, ¿vale? Emergencia hipertensiva. A diferencia de la otra, esta sí afecta el órgano diana. Son pacientes que se les sube la tensión y le da un ictus, o le da un angor, le da una angina de pecho, o dejan de orinar o empiezan a orinar, ¿sabes? Sangre, algo les pasa que no es solamente la subida de tensión, sino esa subida de tensión está haciendo daño a algún órgano de mi cuerpo. La hipertensión a largo plazo da complicaciones en muchos sitios. Fíjese lo que ha hablado Ángel de las tuberías. Tuberías tenemos en todos los sitios. Entonces, no es solamente el corazón. Esa tensión dándole a la pared todos los días es como cuando el mar da las piedras, llega un momento que erosiona la piedra. Pues esto es lo mismo, todos los días tensión alta. Pues termino con retiniopatía, afectación de la retina hipertensa o ceguera, ictus hemorrágico, que se me rompa una arteria y sangre el cerebro, o al revés, que por la tensión se estreche mucho la arteria y me dé un ictus, un infarto cerebral. Nefropatía, que dañe mis riñones, eso se ve en las analíticas, que se hacen ustedes todos los años los hipertensos. Claudicación intermitente, que yo vaya caminando y empiece con dolor a nivel gemelar, ¿vale? O disfunción eréctil, un chico de 50 años, que para mí es una persona joven, termine con problemas de erección, porque una erección en las relaciones sexuales es llenado de unos vasos sanguíneos. Si no se llenan, pues no hay erección. Y infarto, insuficiencia cardíaca, lo que hablamos antes de la habitación, ¿vale? Fijaros que estamos hablando de una cosa que no le ponemos importancia, pero es un factor de riesgo mayor que puede discapacitarme de forma permanente si no la controlo. Ideas para llevar a casa, ¿vale? Primero, la hipertensión es un factor de riesgo, uno de los más importantes, ¿vale? Es clave para que yo tenga un evento cardiovascular. Entonces, el controlarlo es sumamente importante. Fíjate, afecta a 1.000 millones de personas a nivel mundial y a 8 millones de fallecimientos más o menos al año, ¿vale? Cuanto más tensión, más presión arterial, pues más riesgo de que tenga un infarto, una insuficiencia cardíaca, un ictus, porque son como boletos que voy comprando en la lotería. En España, 1 de cada 3 muertes por todas las causas es por causa de una hipertensión, y 1 de cada 2, lo que hablábamos antes, el 50% de las causas de eventos cardiovasculares son por hipertensiones mal controladas. Y fijaros, el que yo tenga por encima de 20 milímetros de mercurio, en vez de 130 tengo 150, o en vez de 140 tengo 160, y la diastólica en vez de tener 90 tengo 100, en pacientes de entre 40 y 70 años, eso duplica el riesgo de que yo durante mi vida pueda tener algún evento cardiovascular. Entonces, por favor, si algo tenéis que llevaros, es importante, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Entonces, si alguno de ustedes o en el público online es hipertenso y no ha cambiado sus hábitos, o no ha cambiado, o no ha empezado a hacer deporte, o no ha dejado de fumar, pues no espere que la tensión por arte de magia se vaya a controlar. Y muchísimas gracias. Te voy a buscar, Daisy. Peter, te voy a buscar. Peter, no sé cuál es tu esta, búscala. ¿Cuál es la tuya? Ah, tú eres Ángel. ¿Busca Peter? Lo puso abajo, pero tienes que bajar esta para verla, ¿no? Esto tienes que... las puso todas sí. aquí. ¿Cuál es? ¿Es esa? Sí, dale. ¿A compartir ahora? Ah. Sí. Ah, no, mira, se vio.
Sí, vale. Buenos días, yo soy Pedro Rodríguez, enfermero del consultorio del Cruz Larinaga. Estoy encantado de estar aquí con ustedes en estas 8ª jornadas de salud comunitaria. Y un poquito voy a continuar hablando de lo que la compañera Sandra les dijo a ustedes hasta ahora. Yo voy a ser muy escueto porque voy en principio a ser un poquito más práctico, pero sí que voy a nombrar ciertas cosas para un poco puntualizar lo que la compañera dijo, ¿no? Estamos hablando de la hipertensión arterial y lo que conlleva en sí. Todo, nosotros por norma general lo llamamos así como el asesino silencioso, por eso lo pongo así en la diapositiva. Y las cifras de tensión, a mí me gusta un poco nombrar que no existe un umbral estricto de cuánto es la cifra de tensión arterial que tiene que tener cada individuo para decir que eres hipertenso, pero sí que ponemos un valor global, o nosotros, tanto los médicos como los enfermeros, ponemos un valor global para un poco encaminarnos sobre lo que es la hipertensión, ¿no? En este caso estamos hablando de cifras de presión o de tensión sistólicas comúnmente, o como llamamos de forma dialogal, la alta, ¿no? La tensión alta, es de valores que están por encima de 140 milímetros de mercurio. Vuelvo a repetir, cada individuo es independiente, no todos porque tengan por encima de 140 quiere decir que sean hipertensos, pero sí un poco para englobar, ¿no? Y otra de las cifras es la presión diastólica, o comúnmente como llamamos la tensión baja, son cifras que están por encima de 90 milímetros de mercurio. Eso lo podemos ver en el tensiómetro, como lo vemos en la ilustración, en donde aparece, pues la gente a veces dice 14,9, 15,9 en vez de 140, 190, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Bueno, como también comentó la compañera Sandra, un poquito más de hincapié para que ustedes se le queden bien, los diferentes tipos de tensiones, ¿no? La tensión esencial, la hipertensión esencial, que como dice ella es de causa desconocida en el 90% de los casos, el 90-95% de los casos, y hay una importante carga hereditaria, ¿vale? Donde posiblemente sus padres, sus abuelos ya eran hipertensos y muchas veces, por desgracia, no heredamos dinero, pero sí heredamos ese tipo de cosas, ¿no? Y luego otra, como comentó también Sandra, la hipertensión secundaria, que son de causas desconocidas o otras causas, pero sí que es verdad que, como comentó ella también, hay que descartar estas causas, porque estas causas pueden ser las que originen que tú tengas esa hipertensión arterial, ¿vale? Como decía también, la hipertensión arterial es un gran problema sanitario. Nosotros sufrimos muchísimo, tanto medicina como enfermería, con el tema de la hipertensión y los problemas que llevan a continuación, ¿no? Como decía ella, también una prevalencia general en la población de un 40%, pero es que además de ese 40%, un 35% ignora completamente que es hipertenso. Por eso nosotros, por parte de la enfermería y de la medicina de atención primaria, hacemos mucho hincapié en la prevención, en intentar ver a los usuarios que tenemos cómo llevan o cómo establecen esas tensiones ellos en casa, inclusive llegándose al centro de salud y nosotros controlándolas. Como decía también ella, el 50% de las muertes por causa cardiovascular son siempre atribuibles a hipertensión arterial o derivado de ella. Es verdad que también en el tratamiento de la hipertensión arterial vamos a hacer una diferenciación entre los casos leves, que hablábamos antes, y los casos más graves o que hay afectación ya orgánica, ¿no? En los casos más leves vamos a hacer unas recomendaciones higiénico-dietéticas, con pérdida de peso, programa de ejercicio, disminución de la ingesta de sal, pero bueno, eso Dácil nos hablará ahora a continuación. Y en los casos más graves o cuando ya hay afectación orgánica, como también hablaba aquí la doctora Sandra, pues a lo mejor tenemos que ya introducir un tratamiento farmacológico. ¿Cómo hacemos en atención primaria para la prevención o el tratamiento de ese control de esa tensión arterial? Pues la hacemos en dos partes. Yo lo divido en dos partes a nivel general, ¿no? Por parte del usuario, por parte de cada persona, y luego por parte de los sanitarios, tanto de medicina como de enfermería. En la ilustración podemos ver cómo es una buena o una correcta toma de la tensión arterial. A veces nos tomamos la tensión arterial y lo hacemos de forma rápida, voy a ver qué tensión tengo, me pongo ahí el manguito en la mano y muchas veces no sabemos ni cómo nos la tomamos. Realmente la tensión arterial hay que estar en reposo.
tenemos que estar en reposo. Si tú vienes de subir una escalera rápido, de correr, de hacer cualquier tipo de ejercicio o cualquier fatiga que tú puedas hacer de forma instantánea, hay que sentarse, relajarse, esperar unos minutos y ahí, cuando ya pasado esos minutos, empezar a tomar la tensión arterial. Como ven la colocación siempre va a ser sentado en una silla, con la espalda recta, sin tener las piernas cruzadas, con la mano donde nos vamos a tomar la tensión apoyada en una mesa o en algún sitio donde podamos estar cómodos y no mantener ahí la mano en presión, porque eso hace que aumente también. Nos colocamos el manguito de tensión arterial que por norma general tenemos en casa las personas que son hipertensas, y en los que no, yo les invito a intentar conseguir uno y cada cierto tiempo, como decía la compañera, un controlito para saber cómo vamos, porque muchas veces, como dijimos antes, no sabemos ni siquiera que somos hipertensos. Entonces, a la hora de colocar el tensiómetro el tensiómetro va a tener una marquita, ¿no? Una especie de flechita que tenemos que poner entre el codo y el antebrazo, justo donde pasa la arteria, ¿vale? Nos miraremos aquí entre el codo y el antebrazo, podremos esa línea aquí y la veremos, si es automático, apretar, y si es manual y alguien no lo toma, pues si sabe hacerlo, no lo tomará directamente en casa. Otra cosa que nosotros hacemos muchísimo hincapié a nuestros usuarios es la automedición o AMPA, ¿vale? Es automedición de la presión arterial o tensión arterial. Nosotros le decimos a los usuarios que se tomen ellos automáticamente directamente la tensión, ¿no? Con un aparatito que se compren o que se lo puedan prestar, y así vamos viendo qué tensión arterial tienen ellos cada día. Como comento aquí, nosotros les pedimos tomarlas cada ciertos días. No, a veces no todos los días, o a veces si hace falta, pues se le pedirá todos los días, ¿no? Pero en eso llegamos a la pauta junto con el usuario. Siempre intentar tomarlo por la mañana y por la noche, y que siempre sea más o menos a la misma hora, ¿vale? Para saber cómo tenemos nosotros, siempre con las mismas pautas que le dije previamente, estar en reposo, estar tranquilos, tomarse la atención, pero siempre que sea mañana y noche y más o menos a las mismas horas, ¿vale? Y anotarlo en una plantilla. Yo le pongo aquí la ilustración también para que ustedes un poco vean cómo quiero que lo apunten o cómo me gustaría que lo apuntaran. Con la fecha de hoy, tú pones la tensión arterial alta, la tensión arterial baja, y como ven al lado, en los dispositivos estos que nosotros tenemos, la frecuencia cardíaca, que a veces también es importante porque nosotros con eso podemos también ver otro tipo de cosas, ¿no? Otra de las formas que tenemos en la atención primaria para nosotros valorar cómo es la tensión arterial en nuestros usuarios es, si tenemos que buscar algo un poquito más específico, es la colocación de un mapa de tensión arterial automático. Es un aparatito donde nosotros mediante unos electrodos, como ven en la ilustración, se lo ponemos al usuario, y un manguito de tensión. Ese aparato es capaz de ir tomando la tensión de forma secuencial durante 24 horas y nos va a almacenar dentro de la memoria las tensiones arteriales que tienen ustedes aparte del ritmo, ¿no? Eso nos lo traen a nosotros y nosotros podemos valorar cómo han sido tus tensiones durante esas 24 horas y así hacernos todavía unos valores más específicos de las tensiones que tienen ustedes un día normal. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, como comento ahí, son enfermedades que afectan principalmente a las arterias, a las grandes y medias arterias, ¿vale? Hablo un poco de lo que es la palabra arteriosclerosis, que muchas veces lo hemos oído por ahí, ¿no? Y consiste en un endurecimiento y estrechamiento de las arterias, como digo, medias y de gran calibre, ¿vale? Se van haciendo cada mes más estrechitas y más duras, con lo cual, como comentaba Sandra, al corazón le cuesta muchísimo más pasar la sangre a través de ese torrente. ¿Qué arterias son las que principalmente nos afectan? Pues la del corazón, la del cerebro, la de los riñones y la de los miembros inferiores. Afecta a todo en global, pero son las que en sí más causa de morbilidad o de muerte producen en la población, ¿no? Dentro de estas arterias, las que producen más muerte o más complicaciones son los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Como trombosis, embolia, hemorragias cerebrales, como comentó también antes Sandra. Y como dijo también ella, es la principal causa de muerte en los países desarrollados. Por eso nosotros le damos muchísimo hincapié a prevenir esa hipertensión arterial
en nuestros usuarios. Y ese ver realmente el riesgo cardiovascular que tienen los usuarios también para prevenir precisamente que tengamos una mala vida o una cantidad de vida menor que la que podríamos haber tenido. ¿Qué es el riesgo cardiovascular? El riesgo cardiovascular es la probabilidad de sufrir enfermedades dentro de un determinado plazo de tiempo. Como ves también en el dibujo, podemos ver diferentes tipos de placas que se quedan ahí adheridas dentro de las venas, ¿no? Y vemos cómo esas plaquitas que quedan son las que hacen que se estrechese o que se formen coágulos, y esos coágulos luego se suelten, se escapen y vayan a parar al cerebro y produzcan infartos cerebrales, o vaya a parar al corazón, a las arterias pulmonares y produzcan infartos de corazón, ¿vale? Y todo ello con una ilustración al lado también de la hipertensión, que es, como comentó Sandra, el principal signo o problema que hace que llegue a producirse estos riesgos cardiovasculares. Dentro de los factores de riesgo, que también comentó, voy muy rápido porque ella ya lo comentó antes, los no modificables y los modificables, está la edad, sexo, raza y antecedentes familiares, que no voy a ir a meter más hincapié porque ya lo nombró, y los factores que sí podemos modificar, que esto un poquito jugamos nosotros más en la prevención, ¿no? Que es el control de esa hipertensión arterial, que como digo, un indicativo alto de producir esas enfermedades cardiovasculares, el aumento del colesterol, del sobrepeso y obesidad, que también viene en conjunto, y el sedentarismo, que esto yo lo metería directamente en un cupo porque suele todo estar igual, el sedentarismo con el aumento de peso y con el aumento de colesterol. Es verdad que también llevamos en nosotros la prevención de los usuarios de la diabetes, que la diabetes es otro gran problema de las enfermedades cardiovasculares. Luego, como todo, el tabaquismo todos sabemos que ya de por sí el tabaco es malo, pero es que para las venas es lo peor que hay. Entonces, intentar de fumar sí o sí, y si a día de hoy fuman, intentar cada vez bajar la cantidad hasta que podamos dejarlo, ¿no? Ya luego el abuso del alcohol, y otra cosa que doy muchísimo hincapié y a veces la gente no le da importancia, es la ansiedad y el estrés. Vivimos en un estado en donde estamos siempre estresados, estamos siempre intentando correr, y eso también produce muchísimos daños a nivel vascular. ¿Cómo hacemos nosotros el control de ese riesgo cardiovascular en la atención primaria? Pues utilizamos un programita. Hay una calculadora a nivel de atención primaria en donde nosotros podemos ver qué riesgo vascular tiene cada individuo, y es a nivel personalizado. Ella comentó antes que existen diferentes tipos de riesgo, de valores de riesgo, en donde puede ser desde el más bajo hasta medio, hasta alto, a saber, y luego hasta tener una enfermedad ya, una enfermedad vascular está establecida, ¿no? Sí que es verdad que en esa calculadora nosotros vamos a poner diferentes tipos de datos, en donde vamos a ver si una persona es diabética o no es diabética, ¿vale? Con el tipo de diabetes que tiene, si la persona tiene colesterol, ¿vale? Si es tiene una hipercolesterolemia, todo eso vamos a ir introduciéndolo, si es hipertenso, mediante los valores de las analíticas de sangre también vamos introduciéndolo dentro de esta calculadora, y las calculadoras nos va a dar ese resultado, y nos va a dar un resultado bajo, medio, alto, o decir ya que ya tiene esa enfermedad establecida, ¿no? Otra de las cosas que hacemos nosotros para ver si hay ese riesgo cardiovascular y cómo ya está establecido, que también miramos si está establecido, cómo va ahí esa evolución de ese establecimiento de enfermedad vascular, es el índice tobillo-brazo. Algunos que son ya hipertensos, que me puedan estar viendo por aquí, se la ha hecho ya con nosotros en los centros de salud, y es una prueba para medir el diagnóstico de las enfermedades arterial periféricas, ¿no? Esto se hace mediante un dispositivo, que es un ecodoppler, es un aparatito, donde mediante unos ultrasonidos yo voy viendo el flujo de sangre que pasa, o voy oyendo el flujo de sangre que pasa por esas venas y esas arterias, ¿no? Sobre todo por las arterias. Utilizamos también un manguito de presión, ¿vale? Un esfingomanómetro, donde nosotros los colocamos en ambos brazos y en los pies, en los tobillos, para ver qué tensiones medias tiene esas arterias en esos miembros, ¿no? Sí que es verdad que donde peor sufren las personas bien diabéticas y hipertensas, cuando se establecen enfermedades cardiovasculares, son a nivel de miembros inferiores. Por eso el pie diabético, muchas veces verás a personas ya en edad ya avanzada
con pérdida inclusive de miembros por esa afectación vascular en los miembros inferiores, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, con una técnica, medir la tensión arterial en la parte superior, como dije, la parte superior del brazo, en los tobillos, y vamos viendo si existe o no esa afectación cardiovascular. Tenemos unos índices, unos valores que nosotros añadiremos, en cada persona es diferente, y en consenso con medicina, pues ya diremos si necesita tratamiento, necesita una derivación a un especialista o simplemente un cuidado, ¿vale? Una prevención. Hay que decir también, y como comentó también Sandra, la importancia del electrocardiograma y de los resultados analíticos. Por norma general, medicina y enfermería, cada cierto tiempo, tanto a personas sanas como ya a personas afectadas por hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares, hacemos controles electrocardiográficos para ver cómo están, ¿vale? Para ver, como decía Sandra, si existe pues algún indicio con el ritmo que tenemos en el corazón, pues si hay algún tipo de isquemia o hay algún signo que nosotros podamos ver en donde podemos situar si existe algún tipo de enfermedad cardiovascular, ¿vale? Y luego, mediante las analíticas, también con diferentes tipos de parámetros que nosotros pedimos también, podemos visualizar si hay un riesgo importante de sufrir alguna enfermedad cardiovascular, si está establecida, o si hay algunos valores en donde nosotros podemos hacer hincapié para hacer más prevención, ¿no? Por ejemplo, el colesterol cuando aparece, o los ácidos grasos que aparecen muy elevados, pues muchas veces nos derivan de medicina a enfermería para nosotros llevar un control de la dieta e intentar bajar esos niveles, ¿no? Esto es un poco, yo he sido muy escueto y muy rápido de hablar de lo que hacemos nosotros en enfermería en atención primaria, y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Daciel Darwish, soy médico de familia y trabajo en el Cruce de Arinaga desde hace ya 10 años y medio. Algunas personas me conocerán. Y yo voy a hablar de lo más, yo creo que uno de los aspectos más prácticos de la charla, que es: soy hipertenso, ¿qué tengo que hacer? Pero además de eso, no soy hipertenso y no quiero ser hipertenso, ¿qué tengo que hacer? Las recomendaciones que voy a explicar ahora en realidad valen para el 100% de la población, valen para todos nosotros. Daré alguna pincelada, alguna aclaración más específica para los hipertensos, pero realmente lo que se recomienda en un hipertenso es lo mismo que a cualquier otra persona: una vida sana. A mí me encanta verles aquí, porque sé que si están aquí es porque les interesa, porque quieren mejorar su salud. Entonces, eso va muy en la línea del nuevo concepto de empoderamiento. El nosotros tener los conocimientos para nosotros tener las herramientas y poder cambiar nuestra salud o cualquier otro aspecto de nuestra vida. No depender de los médicos ni de los enfermeros. Ustedes tienen la llave, ustedes tienen las herramientas para mejorar, para vivir más y para vivir con mejor calidad de vida. Y nosotros estamos ahí para acompañarles en el camino. Por eso la charla en general se va a centrar en el estilo de vida, modificaciones en el estilo de vida. ¿Por qué unas personas son más sanas y otras son menos sanas? Y las que son menos sanas, ¿cómo pueden mejorar o cómo podemos mejorar? ¿Qué estamos haciendo mal? A veces cometemos pequeños errores en la dieta, pequeños errores con el ejercicio, no nos damos cuenta. Entonces, bueno, para eso estamos aquí. Un estilo de vida saludable es la base del tratamiento de la hipertensión, es la base. Cuando no queda más remedio se ponen fármacos, pero siempre vamos a necesitar tener un estilo de vida saludable. Por eso nos pasa muchas veces que vamos poniendo fármacos a un hipertenso, 1, 2,
está más o menos bien, al cabo del tiempo viene otra vez, le tenemos que poner otro fármaco, a 4 y hasta 5 fármacos. Algo está fallando. Si, como han dicho Peter y Sandra, el 90-95% de las hipertensiones son esenciales, que quiere decir que no sabemos la causa, no hay una causa concreta, no fallan los riñones, no falla nada, ¿por qué va empeorando? No tendría por qué. Pues siempre hay una explicación para todo. Esta tabla no es para que se la aprendan, ni mucho menos, pero a mí me gusta porque habla de qué efecto tienen las medidas no farmacológicas en la hipertensión. Entonces, cuando habló Peter, por ejemplo, de 140-90, esos son milímetros de mercurio. Es una medida de presión. Entonces, estamos comparando qué reducción de presión en milímetros de mercurio tendrían determinadas intervenciones en una persona que no es hipertensa y en una persona que sí es hipertensa. Por ejemplo, reducción de peso, solamente si somos obesos, si estamos en normopeso o no, pues en una persona que no es hipertensa reduce 3 milímetros, pero en una hipertensa reduce 5 milímetros. Así, la dieta mediterránea, después explicaré un poco en qué consiste. La reducción de sal, el ejercicio físico, el aumento de potasio, pero el aumento de potasio con la dieta, por favor, que a nadie se le ocurra comprar suplementos de potasio por ahí. La dieta, fruta y verduras, donde está el potasio básicamente, y la reducción del alcohol. Y he marcado en rojo porque quiero que vean la reducción esperada de la tensión en un hipertenso que tiene la dieta y el ejercicio físico. Ya solamente con dieta y ejercicio físico ya no estamos hablando ni de bajar de peso. Comiendo bien, aunque conservemos el mismo peso, ya bajaría 11 milímetros de mercurio. 11 milímetros es bastante, puede ser la diferencia entre ser hipertenso y no serlo. Las medidas no farmacológicas son tan importantes que pueden ser el único tratamiento para un hipertenso con una hipertensión grado 1, que es la más leve. No hay ninguna evidencia científica que haya demostrado que ponerle fármacos a un hipertenso grado 1 es el de 143, 145, 96, que siempre está ahí. Pues no hay ninguna evidencia científica de que poner una pastilla a esa persona vaya a hacer que viva más, ni que tenga menos eventos cardiovasculares. Puede que solamente con mejorar el estilo de vida se controlen esas cifras de tensión, pero incluso aunque no se controlen puede ser suficiente tratamiento. Empezamos por la más sencilla. Todo el mundo sabe, los fumadores también lo saben, que hay que evitar el tabaquismo. Un fumador, por el hecho de ser fumador, de media va a vivir 10 años menos que el resto de la población. 10 años menos puede significar no conocer a tu nieto, no ver crecer a tus hijos. 10 años es muchísimo tiempo y esa es la media. Eso quiere decir que a lo mejor una persona fumadora vive 2 años menos que otra y otras viven 20 años menos. Y como nadie sabe lo que le va a tocar, pues más vale evitar el tabaquismo. El tabaco en sí aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares porque obstruye las arterias, entre otras cosas. Pero es que el tabaco en sí mismo también eleva la tensión arterial. Una persona se fuma un cigarrillo, se toma la tensión 10 minutos después y lo más probable es que la tenga más alta por hormonas, por algo que llamamos adrenalina, por algo que llamamos noradrenalina. Son hormonas que se liberan cuando fumamos. O sea que ya el tabaco en sí sube la tensión arterial. Por favor, pidan ayuda para dejar de fumar. Para eso estamos nosotros aquí. Ahora en atención primaria tenemos lo que llamamos el programa PAFCAN, que es el programa de ayuda al fumador, en el que normalmente es enfermería quien hace el seguimiento. Los médicos también podemos hacer algo de seguimiento, pero tenemos menos tiempo. Enfermería se dedica mucho más a educación sanitaria. Y ahora el gobierno subvenciona parcialmente los tratamientos para dejar de fumar, que son bastante caros. Pero no todos los fumadores necesitan tratamientos farmacológicos para dejar de fumar. Si tienen ganas de dejar de fumar, lo más probable es que ni siquiera lo necesiten. Y los que lo necesiten se les dará. El alcohol. El alcohol, además de todo el daño que hace a la enfermedad cardiovascular, sabemos que es un carcinógeno clase 1 de la OMS. Provoca cáncer a cualquier dosis. Por eso la Organización Mundial de la Salud dice que alcohol, cuanto menos mejor. Si es nada, es mejor todavía. Cuanto menos, mejor. Si a alguien le gusta mucho y quiere de vez en cuando tomarse una copa, que sepa que no es salud, pero no es tan malo como tomarla habitualmente. Cuanto menos, mejor. Quien sea abstemio, mejor. ¿Qué pasa con el alcohol? El efecto que tiene el alcohol sobre la tensión arterial depende mucho del consumo.
Se sabe que consumos moderados prácticamente no tienen efecto en la tensión arterial. Yo no les voy a engañar aquí diciéndoles que les va a subir la tensión por tomarse una copa de vino al día. Sí les puede aumentar el riesgo de cáncer, pero no les va a subir la tensión. Pero sí sabemos que los consumos elevados sí que suben mucho la tensión arterial. Y un efecto que tiene el alcohol es que da taquicardia. Eso todos lo tenemos que saber, que la frecuencia cardíaca va a aumentar, que esa recomendación que se ha hecho durante muchísimos años, la hemos hecho médicos y todas las instituciones sanitarias, de una copa de vino al día, eso es absolutamente falso. Eso ya llevamos muchos años sabiendo que no tiene ningún beneficio y tiene muchos perjuicios a nivel cardiovascular, pero sobre todo a nivel oncológico. Y también porque nadie sabe quién puede tener una predisposición genética a la adicción. Sobrepeso y obesidad. Aquí tenemos una foto de un niño comiéndose una hamburguesa. El niño que es obeso es una víctima. Y no se trata de culpabilizar a la persona que es obesa, porque ninguno de nosotros está aquí para juzgar. Pero sí es verdad que es importantísimo prevenir el sobrepeso y la obesidad. Y estamos en Canarias a la cabeza de España en sobrepeso y obesidad. Es algo que se tiene que aprender desde la infancia. El sobrepeso y la obesidad, yo decirle a alguien, pues tiene que bajar de peso, tiene que bajar mínimo 5 kilos, porque si no, no se le controla la tensión, eso no sirve para nada. Por eso vamos a seguir hablando de qué hay que hacer para evitarlo. Pero nosotros aquí, los que estamos, todos atendemos a adultos, y la clave está en la infancia. Un niño que adquiere buenos hábitos de vida en la infancia, ese niño va a tener buenos hábitos de vida siempre. El niño que sabe comer, el niño que hace deporte, el niño que no ve a sus padres fumar y el niño que tiene además relaciones sociales sanas, probablemente sea un adulto sano. Ejercicio físico. Pues nosotros decimos haga ejercicio, pero haga ejercicio ¿cómo? Hay 3 tipos de ejercicio físico. El ejercicio aeróbico, que es el que recomendamos habitualmente. El ejercicio aeróbico se recomienda mínimo 30 minutos 5 veces a la semana. Quien no tenga tiempo también puede hacer 75 minutos de ejercicio más intensivo una vez a la semana. Pero con 30 minutos al día, y 30 minutos al día no quiere decir 30 minutos seguidos, que antes pensábamos que sí. Cada 10 minutos cuentan. Si yo ahora me voy a comprar, pero en vez de ir en coche me voy caminando, si en vez de coger el ascensor subo las escaleras, si cada hora me levanto de la oficina y doy un par de vueltas a la sala, aunque no sea muy grande, todo eso cuenta. Todo lo que hagamos cuenta. Antes recomendábamos solamente el ejercicio aeróbico para prevenir la enfermedad cardiovascular. Ahora sabemos que además hay que añadir un ejercicio de fuerza al menos 2 veces a la semana. Y a partir de los 65 años se recomienda añadir un ejercicio de flexibilidad, elasticidad, equilibrio, al menos 3 días a la semana. A partir de los 65 años, si se hace antes, muchísimo mejor. ¿Y de qué estoy hablando? Ejercicio físico aeróbico es esto, caminar. Aquí tienen una avenida maravillosa para caminar, la caminan de extremo a extremo y eso es un ejercicio maravilloso. Respiran mar, ven mar, esto es un lujo. Eso en muchísimos países de Europa es de noche a las 4 de la tarde y aquí podemos disfrutar del buen tiempo, aunque haya viento, da igual, todo el año. También podemos hacer senderismo, lo que pasa es que el senderismo no es una cosa que se haga todos los días, pero los fines de semana podemos hacer senderismo. Nadar, podemos nadar, el que nade como esta chica, maravillosa, pero el que no, aquagym, aquaeróbic, que son divertidísimos, porque el deporte tiene que ser divertido, tiene que ser agradable. El que se apunte en un gimnasio porque tiene que hacerlo, ese lo va a dejar, se va a aburrir y lo va a dejar. Diviértanse ustedes. Bicicleta, divertidísima, me parece divertidísima a mí. La estática no, pero es igual de deporte. A quien le guste la bicicleta estática viendo la novela también vale. La gimnasia de este municipio dan gimnasia y además, ahora yo sé que con el COVID hay muchas actividades que se han detenido, pero el ejercicio físico, la gimnasia, bueno, aquí la gente mayor cuando va a la gimnasia, como dicen, es que les dan caña. Es que yo tengo pacientes de 80 y pico años que se inclinan y se tocan la punta de los pies, que yo no puedo. O sea que esto es maravilloso, un ejercicio maravilloso. Y en este municipio además es bastante barato. Pero también es bailar, ejercicio físico aeróbico, bailar lo que más les guste. Bailen ustedes, que es divertidísimo. A quien no le guste, no.
Ejercicio físico de fuerza es esto. Quien quiera hacer pesas y vaya al gimnasio y le gusta, estupendo. Quien no, mire las maquinitas que hay ahora en los parques. Y ejercicio físico de elasticidad, hablamos de tai chi. El tai chi está muy bien para el equilibrio también. Y después yoga, pilates, ejercicios dirigidos por profesionales, porque a veces ni es yoga ni es pilates, es hipopresivo, pero es ejercicio que mejora la elasticidad y a veces la fuerza a la vez. Y aquí llegamos al quid de la cuestión. Porque hay gente que me dice, es que yo no bajo de peso, porque es que yo no me puedo mover porque me duelen las rodillas, porque a lo mejor pues ya llevan muchos años pesando 30 kilos más. 30 kilos más es como si lleváramos un saco de 30 kilos encima durante 20 años, pues ya tenemos una artrosis de rodillas. Entonces no podemos hacer el ejercicio físico que querríamos, pero sí podemos movernos del agua, por ejemplo, podemos mover los brazos, pero sobre todo, yo siempre digo, los pacientes ingresados en el hospital, en reposo absoluto bajan de peso, aunque se lo coman todo. O sea que habrá algo más que el ejercicio para bajar de peso. El ejercicio es muy recomendable porque aumenta la supervivencia y mejora la calidad de vida. Pero incluso en el hipotético caso de que no podemos hacer nada de ejercicio, sí podemos comer bien. Se habla mucho de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, yo no suelo usar ese concepto porque es un concepto un poquito ambiguo. Porque hablamos de la dieta mediterránea en España, pues una dieta basada en frutas, verduras, legumbres, frutos secos, siempre que se pueda frescos, cereales integrales y cárnicos mejor blancos y pescado y después lácteos desnatados. ¿Qué pasa? Que el concepto de dieta mediterránea en España incorpora el vino y el jamón. Entonces, eso no. El concepto de dieta mediterránea es muy ambiguo porque en Argelia toman dieta mediterránea también, en la costa mediterránea, y no toman vino ni jamón, por ejemplo. Y sin embargo, hay elementos que son muy similares. Los platos son diferentes, pero la materia prima es la misma. Entonces, para no meterme en el concepto de dieta mediterránea en sí, resumo lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y es que nuestra dieta debe estar basada en más productos vegetales, menos productos animales en general, y poco o nada de cárnicos procesados. Y vamos a hablar un poquito más. La Generalitat de Cataluña ha editado una guía que se llama Pequeños cambios para comer mejor, que está en castellano, y la pueden descargar de internet, y a mí me gusta muchísimo, porque es para la población general, pero a nosotros también nos valen los sanitarios. Y ellos, en vez de basarse en la tradicional pirámide alimentaria, ponen 3 columnas, más sencillo imposible. Columna más, columna cambiar a y columna menos. Más frutas y hortalizas, más legumbres, más frutos secos. Y la última recomendación me encanta, más vida social y activa. No solamente hacer ejercicio, sino vida social. Ahora, a pesar del COVID, salgan, queden con los amigos, distancia social con mascarilla, con gel hidroalcohólico, pero no dejen de salir, no dejen de vivir. Cambiar a agua, no, en vez de otras bebidas, en vez de alcohol, en vez de refrescos, en vez de zumos, agua. Cambiar a alimentos integrales, en vez de pan blanco, en vez de pasta y arroz blancos, integrales. Cambiar aceite de oliva virgen como fuente principal de grasa para cocinar. Aquí en Canarias no, pero en la península se cocina con tocino. Y aquí antes, hace años, cocinábamos con cualquier aceite. Y hace como 30 años más o menos que tomamos aceite de oliva, pero antes, ¿no? Y cambiar a alimentos de temporada y proximidad. Mejor no comer lo que no es de temporada, porque además es menos ecológico. Y lo mismo que lo que viene de lejos, porque tiene lo que llamamos más huella de carbono. Si tú quieres unas ciruelas en noviembre y vienen de Chile, pues el impacto ecológico medioambiental que tiene el traer las ciruelas de Chile pues es bastante alto, y además no están ricas porque están refrigeradas. O sea que en noviembre naranjas y castañas. Y menos sal, menos azúcares, menos carne roja y procesada, y menos alimentos ultraprocesados. Y luego voy a explicar lo que es. Frutas y verduras. Frutas y verduras frescas. Si puede ser, cómpralas en el mercado, en el mercadillo, cómpralas, cuanto menos intermediarios, mejor.
Legumbres. A ver, tanto las frutas como las verduras, como las legumbres, como otras cosas que voy a hablar ahora, disminuyen la muerte y la enfermedad cardiovascular, la disminuyen en sí mismas y además disminuyen el riesgo de varios tipos de cáncer. O sea que razones de sobra para comer fruta, verdura y legumbres. ¿Cuántas veces hay que comer fruta y verdura? Los diabéticos también. Los diabéticos exactamente lo mismo que los demás. Frutas mínimo 3 al día, verduras mínimo 2 al día. Fruta, ¿qué es una fruta? Una fruta es un plátano, una manzana, un bol de fresas, un bol de arándanos, aquí no hay, pero bueno, de moras. No una ciruelita pequeña, no, pero si es una ciruela grande sí, si son pequeñas 2 o 3. Eso es una ración de fruta. Raciones de fruta 3 al día. La fruta que les guste, si solo les gusta el plátano, solo plátanos. La fruta que haya disponibilidad, que esté buena y que esté a la vista. Verduras 2 veces al día. Al día. Hay gente que come verduras 2 veces a la semana o menos. Una ración de verdura es una ensalada, es un acompañamiento de un plato principal. Puede ser un bocadillo también. Uno se puede hacer un bocadillo de berenjena y tomate, de tomate y rúcula. Se puede comer de muchísimas formas. Las legumbres, ¿cuántas veces a la semana? Mínimo 3 o 4 veces a la semana. Nuestros mayores, nuestros abuelos, eso lo saben, es lo que comen, verdura y legumbres. Hay gente mayor que come todos los días potaje, pero no necesariamente tiene que ser un potaje. Puede ser un potaje, puede ser un rehogado, puede ser unas judías a la vinagreta, puede ser un hummus. Un día puede ser almuerzo, otro día puede ser cena. Frutos secos. Frutos secos siempre tradicionalmente han tenido muy mala fama. Los frutos secos también han demostrado disminuir la enfermedad y la mortalidad cardiovascular. Son sanísimos. Frutos secos son estos. Son las almendras, las nueces, las avellanas, los anacardos, los pistachos. ¿Qué no son frutos secos? Las pasas, los higos, esos son frutos desecados. También son sanos, sanísimos. Las frutas desecadas se pueden comer. Lo que siempre tenemos que mirar que no tengan azúcares añadidos. Los frutos secos mejor que no sean fritos, pueden ser tostados pero no fritos, y mejor que no sean salados, porque si son salados pues les metemos una cantidad de sodio tremenda. Los cacahuetes, los manises, no son exactamente frutos secos, son legumbres en realidad, pero tienen un perfil nutricional muy similar a los frutos secos. Los manises son muy sanos, pero que no sean salados también. ¿Cuántos frutos secos al día? Un puñito todos los días, si puede ser. ¿Por qué tienen mala fama? Porque tienen muchas calorías, pero por contra que tienen, son muy saciantes. Uno se come un puñadito de manises y se queda lleno un par de horas, no le da nada de hambre. Por eso yo recomiendo siempre tomarlos a media mañana, a media tarde, tomarlos en vez de y no después de. Porque si uno almuerza y después se come un puñado de almendras, pues a lo mejor se lo come, no se da cuenta y después parece que se ha comido un caballo. Entonces si se lo come a mitad, pues mejor todavía. Y si es eso con una fruta, mejor que mejor. Cereales integrales. Esto tenemos que cambiar el chip, porque nosotros estamos acostumbrados a cereales blancos. El cereal integral también ha demostrado disminuir la mortalidad y la morbilidad cardiovascular, y además previene determinados tipos de cáncer, como el de colon. Pan integral. La legislación ha cambiado recientemente porque el pan integral normalmente nos dan gato por liebre. Lo que nos venden como pan integral no es integral. Y a veces es que no tiene nada de harina integral. A veces es un pan blanco que le añaden salvado. Y a veces es un pan que tiene un 30%, 40%, 50% de harina integral. Si tiene un 50% de harina integral, pues mejor que el blanco es. Y tampoco hay estudios que hayan demostrado que haya diferencias entre un pan 100% integral y uno 50% integral. Pero cuanto más integral, mejor. Si la alternativa al blanco es 50% integral o 40% integral, cómprense ese. Pero si lo pueden conseguir 100% integral, mejor todavía. Mucho mejor, más sano, y es hacer el paladar, porque tiene un sabor más intenso. Los cereales integrales tienen más sabor, pero todo se acostumbra. Y si un niño se acostumbra desde pequeñito, pues eso ya lo tiene ganado.
pasta integral y arroz integral están riquísimos. Ahí sí que no les puedo decir. Eso se vende 100% integral y están igual de buenos o, en mi opinión, más buenos todavía que los blancos. No nos cuesta nada. La única precaución es que el arroz integral hay que lavarlo bien. Ya está. Carne, pescado y marisco. Pues decíamos antes que la Organización Mundial de la Salud dice que reduzcamos el consumo de productos animales. Es por varios motivos. Uno es por salud, pero otro también es medioambiental. No es sostenible comer carne todos los días para el medio ambiente. No es sostenible tomar lo que hacíamos, la recomendación, 3 o 4 raciones de lácteos al día. Eso no es sostenible. Las vacas no dan, las pobres, para tanto. Entonces, hay que tomar las proteínas, por ejemplo, con otras fuentes, por ejemplo, las legumbres, que tienen un valor nutritivo muy alto. Una legumbre como el garbanzo tiene casi las mismas propiedades que la carne, otras tienen menos, como las lentejas y las judías, pero combinándolas con otros alimentos también tienen muchas proteínas, y en España se sabe que comemos el triple de proteínas de lo que está recomendado, o sea que las proteínas no van a ser ningún problema, porque comamos menos carne, menos pescado y menos marisco. ¿Qué problema tiene la carne, el pescado y el marisco? Pues tienen bastante. Ahora mismo el pescado, pues que viene muy contaminado, con mercurio, con plásticos. También tiene el problema que tiene sodio, tiene bastante sal, pero se puede comer. El pescado se puede comer. Mejor evitar los pescados que tienen más mercurio, que son sobre todo los pescados grandes. El atún hay que eliminarlo de nuestro concepto, porque tiene muchísimo mercurio y porque además lo solemos comer enlatado, y el enlatado en sí tiene mucha sal también. El marisco tiene mucha sal también, y además sabemos que las cabezas de los langostinos tienen cadmio, tienen metales pesados que también son tóxicos. Se puede comer, claro, con moderación se pueden comer, también son bastante calóricos. Y carne, si vamos a comer carne, muchísimo mejor carne blanca. ¿Qué es carne blanca? Pollo, pavo y conejo. ¿Qué es carne roja? La carne roja es el cerdo. Por más que digan en la tele que el cerdo es carne blanca, eso es mentira, directamente. El cerdo es carne roja y la cabra también es carne roja. Y la vaca también. La vaca, la ternera y el cordero, esos son carnes rojas. Las carnes rojas hay que intentar evitarlas. La sal. Hay muchísimos mitos respecto a la sal y evidencias científicas hay pocas, en los últimos años hay más, pero hay tan pocas que ni siquiera tenemos una recomendación estricta de una cantidad de sal al día. Sabemos que hay hipertensos que son muy sensibles a la sal y hay otros que no. Hay hipertensos que se comen 2 o 3 aceitunas y vienen con 160 de sistólica, y hay hipertensos que comen un montón de sal y que no se les modifica prácticamente los valores de tensión. En general, para la población general, lo que recomendamos es evitar los consumos extremos. ¿Y por qué pongo extremos? Curiosamente, sabemos que los consumos muy bajos en sodio también son malos, también son perjudiciales. O sea que no es quitarse toda la sal de la dieta. Además, toda la sal de la dieta es imposible quitarla, porque los alimentos en sí mismos tienen sal. Pero tenemos un límite máximo que más o menos establecemos en 5 gramos de sal al día, que son 2 gramos de sodio. 5 gramos de sal, la gente me dice, no, yo eso no se lo pongo a la comida, porque 5 gramos de sal es un buen puñado. Pero es que la mayor parte de la sal no la comemos con el salero, la comemos en otros productos que ahora hablaré de ellos. En España se consume cada día el doble de sal de lo recomendable. De media consumimos 10 gramos de sal en vez de los 5, que son el límite máximo. Que si consumimos en vez de 5, 3, mejor todavía. Pero es que se consumen 10 de media. Y la sal que tenemos que tomar es la sal yodada. La sal yodada no está en la naturaleza. La sal yodada es un producto artificial. Se le ha añadido yodo al cloruro sódico. ¿Por qué? Porque es más sano, porque previene especialmente las enfermedades tiroideas, y en Canarias hay muchas. La sal yodada hay que añadirla a los platos, pero además hay que hacer una aclaración, y es que es termolábil, que quiere decir que con altas temperaturas pierde el yodo, con lo cual, si puede ser, lo añadimos al final. Si van a hacer unas papas fritas, pues añade la sal después. Si van a hacer un potaje, pues añádalo al final.
Esto quiere decir que no se puede utilizar, que no se debería utilizar sal gruesa para cocinar, porque la sal yodada siempre es fina. Que se considera que es mucha sal en un alimento procesado. Hablamos de alimentos sólidos. Cuando ustedes vean un paquete de algo y ponga que tiene más de 1,25 gramos por 100, eso es mucha sal, eso es muchísima sal de hecho. Y eso lo tiene pues casi cualquier alimento procesado y casi todos los ultraprocesados. Otros tipos de sal: sal rosa del Himalaya, sal negra del Himalaya, muy ricas, pero no sirven para absolutamente nada. No tienen ningún beneficio para la salud. Si les gusta, alguna vez se la pueden comer, pero no la compren pensando que hace salud. Es más cara y no tiene ningún beneficio. Sal es sal, cloruro sódico. Esto es tan pequeño, no es para que lo vean, es simplemente una tabla en la que dice qué cantidad de sodio tienen más o menos los alimentos. Abajo los alimentos frescos y arriba los alimentos transformados, que son procesados, ultraprocesados. Un plátano no tiene prácticamente nada de sodio, una manzana tampoco. Unas sardinas tienen 100, esto habla de miligramos, ¿no? Un langostino 366, ya decía que tiene mucho, pero es que vámonos arriba, vámonos a una sopa de brick 5.838. Un jamón serrano 1.100. Para quien diga que el jamón serrano es sano, el jamón serrano es insano por muchos motivos. Uno, tiene muchísimo sodio. Y otra, porque sabemos que los cárnicos procesados aumentan el riesgo de cáncer de colon. Eso está establecido. El foie gras, la mortadela, el queso de Burgos, el quesito de Burgos que decimos porque suena mejor, porque suena que no nos va a hacer daño. El queso de Burgos tiene 1.200 miligramos por 100 gramos, tiene muchísimo sodio. La mayor parte de la sal que consumimos en el día es por los productos procesados y ultraprocesados, no es por el salero. Cuando le decimos a un paciente, a una persona que es hipertensa, que padece de hipertensión, y le decimos reduzca el consumo de sal, no es necesario que no le pongan un poquito de sal al potaje, porque eso después es que no hay quien se lo coma. Lo que es recomendable es que no coman embutidos, que reduzcan la cantidad de queso al mínimo posible, que reduzcan todo lo que sea procesado, todo lo que venga envasado. Nuestros abuelos no comían nada de eso y tendrían hipertensión los que tenían que tener hipertensión, no como ahora las personas de 20 y pico y 30 y pico años. ¿Qué entendemos por alimento procesado? Porque yo estoy hablando aquí y tengo que aclarar lo que es. Un alimento procesado es un alimento al que se le ha añadido algo. Se le ha añadido azúcar, se le ha añadido grasa, se le ha añadido sal, almidones, etcétera, con el fin de prolongar su vida útil, de cambiar la textura, de darles más sabor o un sabor más intenso, o simplemente para hacerlo más atractivo. ¿Todos los alimentos procesados son malos? No. No, hay alimentos procesados. En la foto hay algunos que sí y otros que no. Los espárragos procesados, las legumbres envasadas, las legumbres congeladas, no son perjudiciales, al contrario, no suelen tener sales añadidas o tienen pocas cantidades. Es cuestión de ver que no se pase del 1,25 que puse en la diapositiva anterior, pero no por estar procesado necesariamente es perjudicial, pero sí puede serlo y con bastante frecuencia lo es. Ahí hay que aprender a leer las etiquetas. Y si no, pregúntenos a nosotros. A mí me gusta mucho mirar las etiquetas, después me lo preguntan en la consulta. ¿Cuáles son nuestros procesados favoritos? Son estos. En la península son los embutidos, por aquí son las aceitunas y el queso. ¿A qué canario no le gusta? Pues de 1.500 pacientes que tengo, creo que tengo uno que no le gusta el queso. Y aceitunas no sé si llegará a uno. ¿Qué pasa? Que tiene muchísima sal. Como vimos, el queso de Burgos, que es de los más suaves que hay, ¿vieron la cantidad de sodio que tenían? Imagínense un queso de estos concentraditos, de estos que se rompen cuando lo cortas, que está riquísimo. Pues eso es una barbaridad, la cantidad de grasa y la cantidad de sal que tiene. Si uno es normotenso y se lo toma de vez en cuando, pues a lo mejor no pasa nada. Si uno es hipertenso o tiene insuficiencia cardíaca, a lo mejor le puede descompensar, a lo mejor no. La recomendación es poco queso, a pesar de ser canarios, poco queso. Y si comemos queso, pues bajo en sodio, bajo en sal, y si puede ser bajo en grasas también. Que un queso bajo en grasas tiene como poco un 16% de grasa. Grasa tiene, y cualquiera que sepa cómo se elabora un queso o que lo elabore sabe que es la grasa de la leche.
y después será ya de sal. Y las aceitunas, porque nadie se come una aceituna recién cogida del olivo, eso no hay quien se lo trague. Esto lleva un procesamiento que se pone en salmuera durante muchísimo tiempo para que se impregne bien. O sea que tiene una cantidad enorme de sal. De vez en cuando. Los peores procesados. En Canarias no comíamos esto. Eso es de las últimas décadas. Los peores procesados, ¿por qué? Pues estos son los embutidos, las hamburguesas, los perritos calientes, las albóndigas, son los cárnicos procesados. ¿Por qué son los peores? Porque se ha establecido claramente que aumentan el riesgo de cáncer de colorectal. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice poco o nada. Si se pueden evitar, si a una persona le entusiasman y se quiere comer de vez en cuando un jamón de bellota, pues que de vez en cuando se lo coma, pero no lo tengan en casa. Si puede ser, no lo tengan en casa. Es un carcinógeno clase 1 de la OMS. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es tan malo como el tabaco, como el alcohol? No, no provoca tanto cáncer, pero provoca cáncer. Y eso, como decía Sandra antes, pues es como los boletos de la lotería. Nadie sabe quién tiene la predisposición genética para tener un cáncer de colon. Yo, por si acaso, ya no lo compro ni se lo doy a mis hijos. Y un día que salgo por ahí, si me apetece, me lo como. Pero no lo tengo en casa, no está en mi dieta habitual. ¿Qué entendemos por un alimento ultraprocesado? Aquel que se elabora a partir de ingredientes procesados, o sea que lo estamos elaborando a partir de lo que acabo de explicar. No podemos identificar ningún ingrediente sano. En un ultraprocesado no pone manzana en sus ingredientes. Y no contiene ningún ingrediente fresco que pueda identificarse en su presentación final. Y ahí, pues, alguien se tomó la molestia de reunir los que consideró 15 peores ultraprocesados. Y no va muy desencaminado. Ahí están. Las bebidas azucaradas, las pizzas, los panes de molde son ultraprocesados. Los batidos, las patatas fritas de chips, aquí hay unos canelones, chocolatinas, bebidas lácteas azucaradas, compotas para niños, cereales de desayuno, que yo recuerdo de pequeña que me obligaban a tomar cereales de desayuno porque tenía que desayunar. Si un niño no desayuna, mejor que no desayune a que desayune eso. Eso es una bomba de azúcar, tiene sodio también, una bomba de grasa, eso no se debe comer nunca. Un niño que desayune leche con gofio, si le gusta. Y por último, para no enrollarme tanto, el café, que no sé qué piensan ustedes. ¿Qué efecto tiene el café en la hipertensión? Como ya estoy terminando, ya si quieren pueden decírmelo. ¿El café es grasa? ¿Y qué más? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno. Es un estimulante, es un estimulante. Grasa no tiene, por eso se puede relajar que grasa no tiene. El café en sí no le va a engordar nada, le engorda el azúcar que le ponen. Para la tensión dicen que es malo, ¿verdad que sí? Bueno, lo hemos dicho siempre. Pues ahora resulta que la evidencia científica no corrobora eso. Resulta que las personas que están acostumbradas a tomar café pueden seguir tomando café. Muy bien, muy bien. Los médicos, bueno, los científicos en general, los médicos en particular, a veces hacemos recomendaciones que no están basadas en la evidencia científica y cuando pasan los años nos llevamos cada sorpresa. Con los cárnicos procesados yo me llevé un disgusto, a mí me gustaba el jamón. Y con el café, pues me he llevado la sorpresa. Yo no tomo café, pero ya hace años que sabemos que incluso consumos elevados de café no tienen efecto en la hipertensión siempre y cuando la persona esté acostumbrada a tomar café. Yo, por ejemplo, que no tomo café nunca, puede ser que un día me tome un café y me suba la tensión. Pero quien está acostumbrado a tomarse 3 cafés al día, pues no le vamos a decir que deje de tomar café. Si está acostumbrado a eso y no ve que tenga ningún efecto cuando se toma la tensión, entonces sigan tomándose el café tranquilamente. Igual que el aceite de oliva, el aceite de los pescados, la grasa de los pescados. Claro, los huevos es un producto animal y por eso no tenemos que recomendar que se coman muchos productos animales, pero los huevos, aunque tengan colesterol, no suben el colesterol. El huevo tiene además un valor proteico altísimo porque tiene la albúmina, que es la de mayor valor nutricional. Pero no es necesario comer huevos, pero no tiene nada malo comer huevos. Y si se quieren comer un huevo al día, se lo pueden comer. Los plátanos.
Todavía hay un montón de sanitarios por ahí diciendo que no coman plátanos, por favor. El plátano es sanísimo, sanísimo. El plátano tiene muchas vitaminas, tiene muchísima fibra, tiene muchísimo potasio que contrarresta el efecto de la sal. Plátanos los que quieran y los diabéticos también. El plátano sube un poco el azúcar y baja rápidamente. No como, es que le decimos a la gente que no se come un plátano y se come un bocadillo de chorizo. A ver qué es mejor. Y lo último que quería mencionar como apartado importante, a lo mejor en el grupo de población que estamos en esta sala en este momento no, pero gente joven y como padres y como abuelos y como tíos y como profesores y sobre todo como sanitarios nosotros, tenemos que tenerlo en cuenta, que eso es algo que yo hasta hace muy poco tiempo no lo tenía en cuenta porque directamente no existían. Las bebidas mal llamadas energéticas. Yo las he llamado así en la diapositiva, pero no me gusta ni llamarlas así. Esto es la bomba. Acabo de hablar del café y las nombro aquí porque tienen cafeína también, tienen mucha cafeína. Pero aparte de tener mucha cafeína, tienen muchísimo azúcar y a veces tienen taurina y otros estimulantes. Cafeína, una taza de café pues tiene más o menos 100 miligramos de cafeína y un Burn o un Monster pues tienen 160. Tienen prácticamente 2 tazas de café y a lo mejor un adolescente se puede tomar 2 o 3 de esto al día y además consume productos ultraprocesados que tienen también un montón de azúcar, con lo cual la cantidad de azúcar que están tomando es brutal, la cantidad de cafeína también es muy alta y hay gente que además de esto toma café, con lo cual decimos que tomar café con moderación, como se hace habitualmente, no es perjudicial para la salud, pero las bebidas mal llamadas energéticas son perjudiciales para la salud porque aparte de tener mucha cafeína tienen muchísimo azúcar. Las light es verdad que no tienen azúcar, tienen edulcorantes. Para las personas, sobre todo diabéticas, las personas muy golosas, los edulcorantes no es que sean una mala alternativa, pero lo ideal es no acostumbrar el paladar a los edulcorantes. ¿Por qué? Porque los edulcorantes tienen un sabor muy, muy dulce, más dulce que el azúcar. Si uno se toma, por ejemplo, un cacao light, un cacao cero, a lo mejor va a notar que tiene que poner la mitad de cacao que ponía con el azucarado. ¿Qué pasa? Que nuestras papilas gustativas se acostumbran a eso. Entonces, uno se va a comer un plátano y no le va a saber tan rico. No todo el mundo es así. Yo, por ejemplo, que soy muy golosa, como fruta 5 veces al día y como fruta en todas las comidas. Y también me gustan las cosas dulces, pero me gusta más la fruta. Pero un niño es importantísimo no darle eso. Y estas bebidas las toman. Sabemos que más del 50% de los niños menores de 12 años, eso es un disparate. A un niño pequeño no le damos una taza de café y le dejemos que se tome un Red Bull. Y un niño, si se toma esto, le va a saber muy rico, igual que si se toma una Coca-Cola Light, que es un disparate también, pero bueno, y no va a apreciar el sabor de una fruta. No va a saber lo rico que está un plátano, una manzana, una castaña, que quizá no es tan dulce. Entonces, los edulcorantes como alternativa para un adulto que coma bien no está mal. Si alguien se quiere tomar el café con edulcorante, pues bastante que se reduce de azúcar, pero lo ideal es acostumbrarse a tomarse el café sin azúcar. El tratamiento farmacológico, a lo que siempre intentamos no llegar. Hay veces que por mucho que tengamos un buen estilo de vida, vamos a tener que tomar pastillas. ¿Por qué? Porque la hipertensión esencial, como hemos dicho todos los compañeros que hemos hablado, no sabemos cuál es la causa. Hay un componente genético. Entonces, hay personas que son delgadas y son hipertensas. Hay personas que hacen deporte y que comen bien y son hipertensas. ¿Por qué? Porque lo heredaron. Como dijo Peter, pues otros heredan dinero y hay quien hereda hipertensión y dinero también. Pero bueno, yo siempre digo, hay cosas peores que heredar también. Pero cuando no queda más remedio hay que tomar fármacos. Hay que tomar fármacos 1 o 2 o los que sean necesarios. Habitualmente, si llevamos un estilo de vida saludable, son muy pocos fármacos. Una persona delgada, hipertensa, habitualmente con un fármaco es suficiente, salvo que tenga una causa secundaria, como una nefropatía, que eso ya es mala suerte. Esa persona todavía más tiene que llevar un estilo de vida saludable. Y
sigan la persona que sea hipertensa o prehipertensa, porque hay personas, ese concepto no lo utilizamos nunca, pero hay personas que se les sube la tensión en consulta nada más, lo llamamos hipertensión de bata blanca. Antes no le dábamos importancia a eso, ahora sabemos que sí la tiene porque tiene más riesgo de progresar a una hipertensión y porque tiene más riesgo en sí, aunque no hay pruebas de que haya que ponerle pastillas. En esos casos, con más razón, tienen que seguir las citas de sus médicos y de sus enfermeros. No dejen de ir porque nos llevamos a veces sorpresas. Ahora, después del confinamiento, pues están viniendo los hipertensos todos con cifras elevadas. Es que están viniendo con 4 kilos más, 7 kilos más, 12 kilos más, porque ya sabemos que el confinamiento ha hecho estragos. Entonces, no dejen de acudir. Y ahora, además, con el COVID, con las medidas que hemos adoptado, parece que ponemos más trabas para que la gente venga, pero todavía vemos pacientes presenciales. Todos los días vemos pacientes presenciales. Piden su cita. A lo mejor no se les retrasará la analítica, pero vengan. Y por último y más importante de todo, por favor, sean ustedes felices. Gracias. Bueno, muchas gracias por las intervenciones tan estupendas que han hecho los compañeros. Y ahora vamos a hacer una pequeña rondita de preguntas. Si alguien quería hacer una pregunta a los intervinientes. Ah, repetir la pregunta. Vale. Sí, la pregunta... Sí. Vale, sí, pero ¿se me oye a mí? Sí. ¿Sí se me oye? ¿Se me oye? Vale, pues la señora pregunta que si en algún momento un hipertenso puede dejar la pastilla de la tensión. Y respondo yo, si le parece bien. Sí, en algunos casos se puede. Sobre todo cuando la causa es por un estilo de vida insano. Una persona que tiene una obesidad, a lo mejor cuando se casó pesaba 40 kilos y ahora pesa 80 y le diagnosticamos una hipertensión, no tiene que bajar los 40 kilos que subió. A veces con pequeñas pérdidas de peso de 5, 6, 7 kilos es suficiente para que se controle la hipertensión. O sea que en algunos casos sí, en otros casos va a ser imposible, porque como decía ahora mismo, hay personas que son jóvenes, que son sanas y delgadas y son hipertensas. Esas personas no lo van a poder dejar, pero en muchos casos sí, y en muchísimos casos hipertensos de 3 o 4 pastillas pueden tener solamente una pastilla de tratamiento. ¿Más preguntas? Ha hablado usted de muchos alimentos, pero de la leche no... Vale. ¿Cuál es Vale. la ingesta recomendable? La señora pregunta que cuál es la ingesta recomendable de leche y de lácteos en general, me imagino. Pues ahí hay muchísima controversia y según la sociedad científica que usted consulte, pues va a encontrar información diferente. Hay muchos intereses también en promover el consumo de lácteos en España. Bueno, y en el mundo. Ahora, la evidencia científica lo que nos dice. Quien no tome lácteos de ningún tipo, no pasa absolutamente nada. Quien quiera tomar lácteos, pues la media en España son 3 lácteos al día, 3 lácteos al día está bien. El calcio, que es lo que siempre hemos hecho hincapié en que hay que tomar calcio con la dieta, pues el calcio tiene bastante poco que ver con lo que pensábamos que tenía que ver con la osteoporosis. Hay otros elementos que son mucho más importantes, como el ejercicio físico y como el sol. El calcio está además en muchísimos alimentos. Entonces, a quien le guste la leche y tome 3 unidades de lácteos al día, perfecto. Quien no, no pasa absolutamente nada. No hay una recomendación estricta. Lo que sí es verdad es que cuando la OMS dice que reduzcamos el consumo de productos animales, la leche no crece en los árboles, la leche es un producto animal. Y hace en parte esa recomendación por sostenibilidad, porque no es sostenible que todos consumamos 3 o 4 raciones de lácteos al día. Eso no se puede. No se puede porque las vacas y las cabras no dan para más. Porque para eso hay que deforestar el Amazonas y entonces la media en España son 3 lácteos al día y
Por eso la guía en pequeños cambios para comer mejor, los lácteos ni siquiera los mencionan, porque 3 lácteos al día está bien y es lo que comemos de media, así que no hay que hacer ninguna intervención en ese sentido. Y cuando estás tomando un calcio con vitamina D, y te dice el médico, pues lo tiene que dejar porque si usted camina y hace ejercicio, le viene bien. Vale. La señora pregunta que si están tomando una suplementación de calcio con vitamina D y su médico le dice que lo deje, si lo tiene que dejar, pues sí, si su médico le dice que lo deje, lo tiene que dejar. ¿Y sabe por qué? Porque en este mundo industrializado, en el mundo rico, estamos medicalizando procesos que son fisiológicos. Entonces, se ha tratado excesivamente la prevención de la osteoporosis. Con la prevención de la osteoporosis, la evidencia lo que dice es que hay que caminar, hay que hacer ejercicio físico de carga para crear hueso nuevo, eso es caminar, eso es correr, eso es saltar a la comba, y nos tiene que dar el sol un poco. Y en Canarias no tenemos ningún problema, el problema lo tienen en Suecia y en Noruega, que tienen muy pocos meses de sol al año, pero aquí el sol de ir por la calle es suficiente. La persona que no salga, el viejito que no salga, ponerse media hora al lado de la ventana es suficiente. Si su médico le dice que no se lo tome, no se lo tiene que tomar. Las suplementaciones de casi todo tienen unas indicaciones muy específicas. No se gastan el dinero en suplementos vitamínicos, no se gastan el dinero en colágeno, no se gastan el dinero en calcio, en magnesio. No, lo que es eficaz está subvencionado. Lo que no está subvencionado le levantan 20 euros en la farmacia y lo orinan. Como a nosotros no nos afecta porque no es nuestro dinero, es su dinero, pero gástense el dinero en fruta y verdura, que está muy cara, y no se lo gasten en esas cosas. Si su médico le hace esa recomendación, seguro que tiene razón. A veces, como dice Darcy, es mucho mejor coger ese dinero que te gastas en suplementación y comprarte un buen aguacate del país, un buena naranja del país, y comer la fruta, que es la que realmente te va a aportar esos nutrientes. Muy bien, el aguacate es riquísimo. El aguacate es una alternativa buenísima para un bocadillo en vez de un embutido. Y algo que no dije antes es que la fruta hay que comerla entera. No vale hacerla en zumos. ¿Por qué? Porque cuando exprimimos la fruta, eso se convierte en azúcares libres y engorda. Entonces, si uno se toma un zumo de naranja cada 2 o 3 meses, da igual. Pero si se lo toma todos los días, al cabo del año, a lo mejor es 1 kilo de peso. Entonces, El azúcar después del almuerzo, que dicen que yo he ido a charla y me han dicho, dice, no, se convierte, mal dicho, como si fuera embargo encima de la comida para la digestión o vuelta más. Vale, la señora pregunta que si es malo el azúcar después de la comida, de la fruta. El azúcar de la fruta es bueno siempre, y la fruta se puede comer a cualquier hora del día, se puede mezclar con cualquier alimento, se puede comer por la noche, no hay ningún problema. Esos son mitos y además están extendidísimos, y hay incluso sanitarios que hacen esas recomendaciones que no se basan en ninguna evidencia científica. Si la fruta engordara después de comer o por la noche, yo pesaría 200 kilos. Y yo igual, la como a diario. No, pero es que yo fui a una charla hace mucho tiempo y me dijeron, dice, ten siempre presente de que cuando te la comes encima de la comida, y te voy a hablar mal, es como si se hiciera mal y te hace la digestión. Y yo a veces me lo noto que me va mejor fuera de hora. La fruta hay que comerla cuando uno quiera, cuando le apetezca y cuando mejor le siente, pero no es por el azúcar de la fruta que le siente mal. Cuando usted se come una fruta y nota algún efecto, lo más probable es que sea por la fibra que tiene. La fibra es muy saciante, entonces pues una fruta con mucha fibra como un mango, a lo mejor se lo come y dice, uff, aquí la barriga se me pone como un sapo. Y es por eso, porque tiene mucha fibra, eso se metaboliza en el intestino y da gases, da distensión abdominal, da saciedad, pero no porque el azúcar sea malo, ni muchísimo menos. El azúcar de la fruta es sanísimo. El azúcar que hay que evitar son los azúcares libres. Azúcares libres son el azúcar del azucarero, pero también son los zumos, también son las compotas, también son las mermeladas y cualquier forma... y también es la miel, que la miel tiene fama de ser muy sana, pero la miel es azúcar. Entonces, a quien le guste mucho, se la toma de vez en cuando, no pasa nada, pero no es recomendable habitualmente. Y jamás, en ningún caso, dársela a los niños, y menos con menos de 1 año, porque hay riesgo de botulismo. Eso provoca una cosa que se llama caries rampante.
Los niños que les salen las piezas todas cariadas, eso es un disparate. Hoy en día todavía hay alguna abuela que lo recomienda. Mi pregunta es para Pedro. ¿Nos puedes explicar exactamente qué es la tensión de la bata blanca? Pues mira, la tensión de la bata blanca, vamos a llamarlo como si fuese un síntoma que se produce, pues es emocional, no deja de ser emocional. Tú llegas a la consulta nuestra, se sienta, estás nervioso, muchas veces son hipertensos y quieren saber qué tensión arterial tiene en ese momento. Entonces es un cúmulo de condiciones que hace que esa tensión arterial suba. La tensión arterial no es algo que sea estática, es una cosa que varía muchísimo. En cuestión de segundos está continuamente variando. Yo puedo poner ahora un cronómetro aquí y cada segundo la tensión puede pasar desde 130, 131, 132, bajar a 128, subir a 142. Te digo en segundos. O sea, si tú ya vienes con un estado emocional previo en donde tú crees que vas a hacerte un control y es como el que va a la autoescuela y se va a examinar, se pone nervioso a la hora de llegar a la autoescuela y decir, hoy me voy a examinar de coche, pero los test que he hecho antes me han salido súper bien. Pues esto es igual. Llegas allí, sabes que te vas a tomar la tensión y ese estado en conjunto hace que tu tensión aumente. ¿Vale? Luego es lo que dice ella, esas personas que tienen esa predisposición a subir esas tensiones arteriales, que antes nosotros la dejamos un poco de, bueno, es la bata blanca, es lo que hablamos como síndrome de bata blanca. Hoy en día damos un poquito más de hincapié y hacemos una prevención todavía mejor de esos usuarios porque a la larga sí que es posible que sea hipertenso. ¿Vale? Francis González pregunta, ¿y una persona que tome 300 miligramos de irbesartán y 625 de carvedilol, ¿le pueden eliminar el protector gástrico? Es que ninguno de esos dos fármacos hace daño al estómago. O sea que el protector gástrico, si se lo mandaron como protector gástrico, está mal pautado. Y si su médico se lo ha quitado, ha hecho muy bien. La señora pregunta si los yogures son sanos porque siempre se han vendido como algo muy sano y ella ha oído que tienen mucha cantidad de azúcar. Pues efectivamente tiene razón, los yogures, lo que entendemos como yogures que le damos a los niños, no tienen nada de sano porque tienen muchísimo azúcar. Son postres lácteos azucarados. El yogur sano, el yogur natural sin azúcar. Ese se lo pueden comer y además le pueden poner unas pasitas, unos dátiles cortados, le pueden poner un plátano y está buenísimo. Le pueden poner salvado, le pueden poner semillas, le pueden poner lo que quieran. Miel no, mejor. Pero le pueden poner una fruta desecada, una fruta y está rico porque es dulce. Y ya no le estamos poniendo el azúcar que trae comercialmente. Lo comentan por aquí, por el Zoom, si una persona cuando se le pone el ojo rojo puede ser por el problema de la tensión arterial. No, normalmente si se le ponen los ojos rojos no es por la hipertensión. Podría ser, pero sería extremadamente raro que una persona con una crisis hipertensiva de 200 y pico y tuviera dolor de cabeza y se le pusieran los ojos rojos, pero eso no se ve. Normalmente cuando hay un ojo rojo no es por eso. Si a lo que se refiere es a un derrame ocular, eso sí, eso es sangre en la conjuntiva, en uno de los ojos, y eso en ese momento, si alguien le da un derrame en un ojo, sí es conveniente que se tome la atención en ese momento. Si está bien, entonces no es por eso, es porque se ha roto algún capilar y ya está. Nos comentan también si las compotas, aunque sean de fruta variada, son malas para comer todos los días. Ya lo he dicho, pero... Sí, las compotas sí son perjudiciales. La fruta hay que comerla entera. Cuanto más procesamos un producto, menos sano es. No es tan insano una compota natural como un zumo, pero le estamos quitando casi toda la fibra. Y además, nosotros tenemos dientes, porque nos la vamos a comer en compota. Hasta los bebés les estamos dando la fruta entera. Yo a mis niños desde los 6 meses la fruta entera. Además se divierten más intentando comérsela. Sí, sí, es mucho mejor. Pero nos decía también, el otro día hablamos por privado, que en estos casos que intentar que los padres vigilen. Sí, es lo que la técnica que utilizamos para darle a los niños los alimentos enteros se llama baby led weaning y es una forma
que en los últimos años se ha puesto de moda porque es muy sana. Entonces hay que tener ciertos conocimientos para dárselo a los niños. No hay que ser médico ni enfermero. Cualquiera puede adquirir esos conocimientos. Son unas recomendaciones básicas: el no darle frutos secos, no darles alimentos muy duros con los que se pueden atragantar, y darles piezas pues más o menos cortadas como con la forma de una papa frita, alargados, que ellos puedan agarrar con sus manitas y llevárselo a la boca. Y estar siempre al lado, por supuesto. Vigilarlo. Aprovechen ahora. Y si no, estamos en consulta. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.